Bueno, apenas estamos un grupo de personas. Espero que la gente se vaya incorporando poco a poco a lo largo de la reunión. Primero que todo, buenos días desde aquí, desde el Atlántico de Miami, y buenas tardes para los que están en Europa y se han conectado con nosotros hoy. Eh, Pensamos que este tema que vamos a tratar hoy es de mucha importancia y de alguna manera está alineado con, primero que todo, las necesidades del país. Eh, Necesitamos un país con instituciones sólidas, con instituciones fuertes, con instituciones que puedan actuar con apego a la Constitución y no a los deseos de un partido político o de un líder cualquiera. Y estamos alineados de alguna manera con lo que se ha venido dando en la mesa de negociación en México, donde se habló de la necesidad de reinstitucionalizar el país, y nosotros pensamos que hay que darle prioridad al asunto del sistema de justicia venezolano como garante, primero que todo, de cualquier acuerdo que se pudiera alcanzar en esa mesa de negociación, y porque evidentemente una democracia no es tal si no cuenta con un sistema de justicia fuerte, con unos jueces independientes, con unos jueces que no tengan temor de tomar las decisiones que haga falta en cualquier momento. Tenemos un temario interesante. Vamos a comenzar oyendo a Pedro Pablo Peñalosa, que no necesita mucha presentación, un prestigioso y agudo periodista venezolano, que nos va a hablar de la justicia como un asunto de opinión pública. Después vamos a oír a la doctora Magali Vázquez, de la Universidad Católica Andrés Bello, que nos va a hablar de cómo reinstitucionalizar el proceso penal venezolano. Después oiremos al profesor Leonardo Morales, de la Universidad Central, con la importancia de la independencia de poderes en la democracia. Luego tendremos al doctor Juan Manuel Rafali, hablando de la reinstitucionalización del TSJ y el rol de la Sala Constitucional. Seguiremos después con el doctor Gonzalo Olivero, cuál es el significado formal de la reinstitucionalización de Venezuela, y cerraremos el evento con la presentación del doctor Alejandro Rebolledo, que nos hablará de los retos de un nuevo sistema judicial en Venezuela. Después de las intervenciones tendremos unos minutos de preguntas y rápidas respuestas. Vamos a tener para eso unos 20 minutos y finalizaremos con una especie de resumen de lo que ha sido el evento. Este evento está siendo grabado y la grabación estará a disposición a través de las plataformas que estamos utilizando. Y por último, haremos también reseñas escritas de lo que discutamos aquí el día de hoy. Sin más, le doy la palabra a las 10:05 de la mañana a Pedro Pablo Peñalosa, que en máximo 15 minutos nos hará su exposición. Adelante, Pedro Pablo. De acuerdo, profesor. Bueno, muchas gracias a usted, también al doctor Rebolledo, por la invitación a este foro. Igual a todos los participantes, un gran abrazo. Revisando el temario, también cuando hablaba con el doctor Rebolledo sobre la importancia de las instituciones, veo que se señala la justicia como asunto de opinión pública. Y me permite, como saben, soy periodista, que lo lleve entonces a ese terreno. En muchos casos, en los países donde existen instituciones, las investigaciones periodísticas toman como referencia lo que ya adelanta el Poder Judicial. Con esto quiero decir tribunales, fiscalías, es decir, el trabajo que adelantan las instituciones, la propia existencia de una Contraloría, y por supuesto el periodismo profundiza en esa investigación, ofrece otros elementos y de esa manera también arroja luces sobre los hechos que allí se señalan. Pero lo que destacaría es la importancia de la existencia de esas instituciones que adelantan un trabajo. Luego el periodismo, por supuesto, va más allá, profundiza, toca distintos intereses, busca poner en evidencia
una serie de elementos que están allí que quizá el poder busca ocultar, pero también es cierto que, repito, cuando uno revisa en esos países con instituciones, ve que el periodismo se nutre también de alguna manera del trabajo que adelantan jueces, fiscales, etcétera. Pero adicionalmente, el trabajo del periodista, su investigación, tiene un impacto. Y eso creo que es lo fundamental cuando existen instituciones. Es decir, ese trabajo no es que se ignora, no es que se persigue, no es que se hostiga a quien lo lleva adelante, sino que por el contrario puede servir hasta de insumo a las autoridades que registran la investigación, toman cuenta de ello y actúan en consecuencia. Yo creo que eso es un tema fundamental para, desde el periodismo, también destacar la importancia de la existencia. Además, que cuando hay instituciones, el periodista tiene la posibilidad de desarrollar su trabajo con libertad, con garantías, porque sí, eventualmente puede ser objeto de algún tipo de demanda, algún tipo de actuación, pero sabes que existe un Estado de Derecho que también te garantiza tu derecho a la defensa, que también permite desarrollar un trabajo con libertad sin ser objeto entonces de persecución. Creo que eso es un tema fundamental que muestra la relación que existe entre el trabajo periodístico y las instituciones del Poder Judicial, cuando existe, repito, justicia, cuando sabes que el trabajo va a ser además tomado en cuenta y respetado. Recuerdo que en algún momento el expresidente Ramón J. Velázquez, el historiador Ramón J. Velázquez, decía que quizá el peor daño que hacía Hugo Chávez contra los medios no era tanto el perseguirlos, atacarlos, insultarlos, sino ignorarlos, es decir, no tomar en cuenta, y hemos visto en todo este tiempo trabajos muy relevantes, muy importantes que se desarrollan y no arrojan consecuencias. ¿Por qué? Bueno, porque desde el poder se anula este tipo de investigaciones, no se les toma en cuenta y al contrario, quien hace la investigación termina siendo objeto de persecución y hasta ha tenido que algunos colegas salir del país para evitar entonces terminar tras las rejas por una investigación periodística. Eso cuando existen instituciones, obviamente no ocurre y existe entonces la posibilidad de que el periodista haga su trabajo. Creo que aquí es fundamental, decía el profesor Carrasquero, el esfuerzo que se desarrolla con la negociación en México. Otro punto que quería también señalar y que en su momento conversé también con el doctor Rebolledo, que obviamente uno de los puntos fundamentales que se está llevando a esa mesa y que vendría ahora a formar parte ya de la negociación es el tema del Poder Judicial, entendiendo que estamos en un país, bueno, que en los últimos 22 años se ha dedicado el régimen chavista a destruir todo el Poder Judicial, recordar lo que fue en su momento, no solamente los cambios que se hicieron a la Constitución, sino cuando se aprueba la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a partir de allí además todas las renovaciones y todas las actuaciones que ha habido sobre el Poder Judicial para asegurarse su control desde el poder. Esto obviamente va en contra de los principios de la democracia, pero no da ningún tipo de garantía y seguridad al resto del país. O sea, cuando tú vas al Tribunal Supremo de Justicia, cuando vas a cualquier instancia del Poder Judicial, sabes que allí pocas posibilidades tienes de alcanzar justicia, de ser escuchado incluso, de ser atendido, porque ya hay una decisión que está previamente tomada, planificada y que responde a los intereses del poder. Y ahí creo que también va en línea de lo que estamos conversando sobre la justicia como un asunto de opinión pública también, ¿no? Porque eso hace que el denunciante, y más ahora que no solamente está en los medios tradicionales, sino también están todas las redes donde las personas desde allí pueden presentar sus inquietudes y buscar también la solidaridad de la gente ante un reclamo. Bueno, obviamente si no tienes la posibilidad de llevar tus preocupaciones, tus inquietudes a un poder judicial que tenga un mínimo de autonomía e independencia, pues allí no hay posibilidades de que eso pueda prosperar, de que ese reclamo, de que esa aspiración, esa demanda de justicia pueda prosperar. Entonces, obviamente se convierte en un elemento fundamental en este proceso de México, que me queda claro que no será nada sencillo y nada fácil poder avanzar en ese terreno. Estamos hablando de que esto es una cosa que tiene 22 años,
trabajándose, no digamos, en sentido contrario, ¿no? En el sentido de desinstitucionalizar al Poder Judicial, de minar todas las instancias del Poder Judicial, así que no se puede esperar que sentándose un par de horas esto tenga solución y respuesta. Pero sí es importante que ya se ponga sobre la mesa y que el país, además, que la opinión pública preste atención, de seguimiento, y creo que será muy importante no dejar todo o no esperar que todo esté en manos de quien está en esa mesa, sino que la sociedad venezolana y foros como este creo que apuntan en ese sentido, se involucre en esa negociación. No se trata de darle un cheque en blanco a ninguna de las delegaciones, tampoco, sino de ver, darle seguimiento al trabajo que van desarrollando, que los puntos que allí se aborden y que allí se resuelvan realmente atiendan a necesidades de la gente, den solución a las inquietudes, a las preocupaciones de la gente. Creo que también es importante, y espacios como este permiten hacerlo, destacar que el tema del Poder Judicial, por ejemplo, y de las instituciones no es un tema menor. Pareciera a veces en el discurso político que se impone el tema de que, bueno, hay que preocuparse por los temas de la gente. Entonces los temas de la gente serían, bueno, que tiene que llevar comida a la casa, y el tema económico, y el tema de las ayudas sociales, sin duda, eso es fundamental. Pero hay que entender que estamos donde estamos por la falta de instituciones. Creo que eso es fundamental, que la gente entienda esto no ha sido lo que está ocurriendo en Venezuela, no es producto de un cataclismo, de un tsunami, de un terremoto, no, ha sido la acción del hombre deliberada que ha ido contra las instituciones. Recordar cuando hacemos el paseo por el tema del Poder Judicial, aquel millardito y lo que significó en su momento para la economía venezolana, cuando no tienes precisamente un Poder Judicial independiente que pueda servir ahí de contrapeso, que llame la atención, que ponga de alguna manera resistencia, diques cuando se atenta contra la Constitución y las leyes del país. Eso no ha existido, y obviamente eso ha facilitado entonces el avance del régimen y esta deriva autoritaria que además ya es reconocida internacionalmente desde hace bastante tiempo. Entonces, cuando se habla de la opinión pública y del Poder Judicial, creo que también es entender todo, que es un tema que nos afecta directamente. O sea, que no es que somos ajenos porque no somos políticos, no somos abogados, estamos, digamos, en la periferia, nuestra preocupación es el tema económico, que me alcance el sueldo, sí, pero es que todo eso, esa crisis económica, repito, es consecuencia de las decisiones que se han tomado desmontando las instituciones en Venezuela. Una de ellas fundamental, el Poder Judicial, que es la que permitiría entonces frenar estos abusos que se han registrado en los últimos tiempos. Y de nuevo, atándolo con el tema periodístico, que es lo que a mí me toca directamente por mi profesión, entender que hoy parecen, bueno, que son dos factores, uno enemigo del otro, pero en muchos casos se puede dar una alianza ahí siempre y cuando se respete el marco legal. En muchos países se adelantan investigaciones también, bueno, a través de una petición de información, algo tan sencillo. Por cierto, ayer en la Asamblea se estaba planteando una ley de transparencia y quien lo planteaba era Diosdado Cabello, y decía que era importante avanzar en la transparencia y que cada quien rinda cuentas. Bueno, si existiera esa posibilidad de que las personas, periodistas y cualquier ciudadano, ONG, sociedad civil que está movilizada, comprometida, pudiera pedir una información y ser atendido, pudiera intentar alguna acción ante el Poder Judicial y que esa fuera respondida adecuadamente en los plazos que establece la ley y dándole el tratamiento que eso merece y que obliga además la Constitución, pues bueno, las cosas serían distintas y quizá hoy tuviéramos un país con mucha más estabilidad, con mucha más democracia sin duda, con mucha más libertad. Aquí cualquier demanda, cualquier petición que lleva una ONG es rebotada, es liquidada en el Poder Judicial. Yo participé en una iniciativa de Transparencia Venezuela llamada Suprema Injusticia, que hace un balance de esas actuaciones que se han llevado desde el principio del Poder Judicial, de los inicios del chavismo, y cómo siempre la decisión o la posición del Poder Judicial era la misma, la respuesta era la misma, una negativa, un bloquear cualquier actuación, y eso ha ido cargando entonces también este nivel de cansancio en la sociedad, de esa falta de fe en las instituciones, porque no recibes respuesta. Entonces creo, ya para cerrar y respetar los tiempos,
que esto, repito, es un tema que es fundamental, que nos atañe a todos, que todo debe involucrarnos, y que el hecho de que se lleve a la mesa de negociación en México es fundamental, y darle seguimiento, entender que sí, los problemas sociales deben estar en la agenda, hay que conseguirle respuestas, pero que todo ello, todo lo que sufrimos, tiene como causa, tiene como punto inicial ese desmontar instituciones tan claves, tan importantes en un país como un poder judicial, y sin eso, un poder judicial que sea autónomo, independiente y que dé respuestas a la gente, por supuesto, podemos aspirar a tener democracia si no tenemos el poder judicial. Así que es fundamental para recuperar el país, para recuperar la libertad, la senda de prosperidad, la reconstrucción nacional, es fundamental el poder judicial. Y bueno, no quiero extenderme más y quiero agradecer nuevamente la invitación a participar en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Pablo, como hombre de medios muy ajustado a los tiempos. A continuación vamos a dar la palabra a la doctora Magali Vázquez. La doctora Magali Vázquez, autoridad rectoral de la Universidad Católica Andrés Bello, profesora de Derecho Penal, nos va a hablar sobre cómo reinstitucionalizar el proceso penal venezolano. Hemos visto cantidad de ejemplos, innumerables ejemplos de cómo la justicia se administra con fines políticos y se le inventan cualquier cantidad de cosas a los acusados, y eso es una cuestión de suyo muy grave. Profesora, ¿está por ahí? Aquí estoy. Adelante, tiene la palabra. Unos 15 minutos. Bien, bueno, muy buenos días también. Bueno, muy agradecida de poder compartir en este foro con este panel, pues sobre un tema que aspiramos todos los venezolanos, como lo es efectivamente pues la reinstitucionalización del país. Y en ese marco, bueno, yo voy a hacer algunas breves consideraciones sobre la situación del proceso penal venezolano. Ya un poco con lo que comentaba Pedro Pablo, pues me sirve de antesala, porque hablar de reinstitucionalizar el proceso penal no es posible, pues esto no pasa por un proceso de reforma del Poder Judicial, porque si bien es cierto, el proceso penal supone la participación de distintos actores, aquí estamos hablando del sistema penitenciario, estamos hablando de la policía, lo cierto es que si no hay un Poder Judicial fortalecido, un Poder Judicial autónomo e independiente que controle, ¿no? Por una parte, y por otra, un Poder Judicial cuya cabeza, en nuestro caso el Tribunal Supremo de Justicia, pues sea un órgano garantista, ¿verdad? Casado con el respeto de los principios, en este caso del proceso penal, pues el asunto no se puede quedar en el plano normativo. Generalmente cuando se habla de reforma del proceso penal, y ahora el tema es muy oportuno, pues ayer leíamos que la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una propuesta de reforma al Código Orgánico Procesal Penal, al Código Orgánico de Justicia Militar, a la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y otros sujetos procesales, al Código Orgánico Penitenciario. Bueno, si la fase de cumplimiento de la pena forma parte del proceso penal, pues obviamente se trata también de un instrumento que atañe al proceso penal, y de una nueva ley orgánica de habeas corpus. Entonces, bueno, el habeas corpus está dirigido a la tutela de la libertad y seguridad personales, y precisamente pues la libertad es el tema medular del proceso penal. Eso, digamos que sería muy positivo si estuviésemos hablando de una reforma guiada por criterios técnicos, por criterios jurídicos. Lógicamente, aprobar una propuesta en primera discusión, lo que supone es, por lo menos así eran los tiempos de la democracia, ¿verdad? Que se evalúa la conveniencia de la ley, el nombre de la ley, la pertinencia de abordar esa reforma o de la aprobación de ese nuevo instrumento, pero bueno, luego viene todo lo que es el aspecto ya del desarrollo del articulado. Ojalá se pueda conocer pues oportunamente el contenido de esa reforma, porque si bien es cierto, algunos de esos textos normativos que aquí se indican ameritan algunas reformas, pues como decía, esas reformas deben partir del conocimiento del proceso penal y no como ha tenido lugar
en el caso venezolano, con las 6 reformas que ha tenido el Código Orgánico Procesal Penal, la última de las cuales, además inconstitucional, porque fue aprobada por el presidente Chávez a través de un decreto ley, ¿verdad? En estos casos, pues uno puede advertir como hilo conductor de esas reformas que se han realizado en el pasado, que en definitiva lo que se trató en todos los casos fue de restringir el derecho a la libertad, tanto durante el desarrollo del trámite antes de la sentencia definitiva, como después incluso pues de la sentencia firme, y me estoy refiriendo al tema de la ejecución penal. Por eso, pues yo creo que en el caso venezolano cobra vigencia una frase de Goldsmith, que bueno, para nosotros quienes nos desenvolvemos en el área del derecho procesal penal, pues es lapidaria, que cuando dice que la estructura del proceso penal de una nación no es sino el termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de su constitución. Nosotros, bueno, nos hemos acostumbrado en el área del derecho procesal penal, venezolano, sobre todo en los últimos tiempos, pues a repetir con mucha frecuencia esto de que el proceso penal venezolano es el termómetro o el sismógrafo de la Constitución, en tanto que el proceso penal, si efectivamente fuera acorde con esos principios, pues sería un proceso garantista, en tanto que en el caso venezolano, como lo hemos podido advertir, lastimosamente el proceso penal se ha convertido en un medio de persecución, no del adversario, sino del enemigo, y eso es lo que ha dado lugar pues, a que también se reitere con mucha frecuencia en nuestro medio que el caso venezolano la situación venezolana está inserta en esta tesis del llamado derecho penal del enemigo, que utiliza pues el proceso como un medio de persecución para acallar, para silenciar, para pasar factura. En nuestro caso, decía yo en estos días, en un foro, que ante cualquier imputación a un ciudadano, sobre todo en casos donde la situación tiene algún matiz político, pues la figura de la asociación para delinquir se ha convertido, el delito de asociación para delinquir se ha convertido en el comodín, porque permite asegurar el que a la persona se le prive de libertad considerando pues la pena tan alta que ese delito merece. Entonces, si nosotros hacemos una revisión en los últimos años en Venezuela, vamos a conseguirnos con que en la mayoría de los casos, efectivamente, pues basta con que haya 2 personas involucradas en la comisión del hecho o presuntamente involucradas, pues se les atribuye asociación para delinquir y con eso ya se asegura el que se les pueda privar de la libertad. Yo diría que en la actualidad el proceso penal venezolano no se diferencia mucho de la situación que se vivía en nuestro país para el momento en que se decidió reformarlo, y esto dio lugar posteriormente a la aprobación del Código Orgánico Procesal Penal. En ese momento, pues estábamos hablando de un proceso penal en el que el número de procesados excedía notablemente el número de condenados, en el que se hablaba con frecuencia de abusos y de excesos policiales, en el que la dilación procesal era la constante, y eso pues dio lugar a que las cámaras en sesión conjunta en su momento pues le dieron un mandato a la extinta Comisión Legislativa del Congreso de abordar la reforma penal. Y dentro de esa reforma penal, pues la Comisión Legislativa del Congreso de la República optó por reformar el proceso penal, y esa reforma del proceso penal supuso la adopción de un nuevo modelo que, producto de estas reformas que desde mi punto de vista se han convertido en una involución, pues nos ha llevado en la actualidad casi que a la situación en la que nos encontrábamos en el 23 de enero del año 1998, cuando por unanimidad fue aprobado el Código Orgánico Procesal Penal. Por ello, yo considero pues, que reinstitucionalizar el proceso penal va más allá de reformar el Código Orgánico Procesal Penal con, por supuesto, pues una visión garantista y de derechos humanos, lo que implica pues revisar el tema de la libertad durante el proceso, esa regresión que hemos visto en este tiempo y que constituye una violación pues a lo que es el principio de progresividad en materia de derechos humanos, implica revisar las alternativas a la prosecución del proceso que permitan que el proceso pueda concluir a través de fórmulas distintas a, obviamente, una sentencia definitiva al término de un juicio, que por esa vía permita la descongestión del sistema penal,
implica, y algo muy importante, revisar el rol de los sujetos procesales. Allí me estoy refiriendo particularmente al Ministerio Público y a la policía. ¿Por qué? Bueno, además de los jueces, por supuesto, pero sobre todo Ministerio Público y Policía. ¿Por qué? Porque en un sistema como el que Venezuela adoptó en el año 1998, el Ministerio Público es el órgano llamado a ejercer la acción en nombre del Estado. Y entonces el Ministerio Público debe actuar guiado por el principio de buena fe, debe auxiliarse en los órganos de policía para poder investigar. Como parte de buena fe tiene que investigar lo que favorece y lo que incrimina a la persona imputada, y la policía es un auxiliar del Ministerio Público. Acá, por una vía, a través de las reformas del Código Orgánico Procesal Penal, y por la otra, a través de las sentencias vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pues se le ha quitado facultades al Ministerio Público, se le ha dado mayores poderes a la policía, y esto en algunos casos puede llevarnos a afirmar pues que estamos en una situación casi idéntica a la del año 98, en el sentido pues de que el dueño del proceso termina siendo el órgano policial. Entonces, ciertamente, pues allí se plantea una revisión muy importante del rol que deben cumplir estos sujetos procesales. Perdón, conectado desde el teléfono y se me cayó. Además de eso, hay algunas otras, por supuesto, reformas normativas que tienen que ver con el tema de la policía, como ya decía, con la ley que rige la actividad policial, la actividad del Ministerio Público, bueno, la materia penitenciaria, visto que el Ministerio de Servicios Penitenciarios ha asumido unas funciones que son propias de la jurisdicción, que le corresponde a los jueces de ejecución, con una merma muy importante para los derechos de las personas privadas de libertad, pero por supuesto pues que todo eso supone necesariamente que dispongamos de un poder judicial autónomo, independiente, imparcial, ¿verdad? Recientemente, el 22 de junio de este año, la Comisión Internacional de Juristas hizo público un informe que tituló Jueces en la cuerda floja, informe sobre independencia judicial e imparcialidad del Poder Judicial en Venezuela, que coincidió con la misma semana en la que el presidente Maduro dictó un decreto acordando una reforma, una revolución del Poder Judicial, una revolución judicial, como él la denominó, para lo cual estableció un plazo de 60 días, que además ya se venció, ¿verdad? Y cuando uno revisa el contenido de ese informe y además lo relaciona precisamente con los términos de esa disposición o de esa orden de reforma del Poder Judicial, pues termina concluyendo que efectivamente todo lo que en el informe se plantea es absolutamente cierto. Allí se concluye, entre otras cosas, pues que el Tribunal Supremo de Justicia es el brazo ejecutor del Poder Ejecutivo. Y esto tiene que ver no solamente pues, con las interpretaciones que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia y que van dirigidas a validar precisamente las actuaciones del Poder Ejecutivo, sino adicionalmente pues con esas interpretaciones muy alejadas de lo que deben ser los principios en los que se sustenta o se debe sustentar el proceso penal. Aquí es absurdo que se sostenga, por citar solamente un ejemplo, que una persona que se encuentra fuera del país pues no tiene derecho a defenderse porque precisamente su presencia en el proceso es lo que determina el derecho a la defensa. O sea, que una persona se tiene que ir del país porque está siendo injustamente perseguida y ha designado un abogado para que le represente en Venezuela, pues no es posible. Y dice, que es lo más grave, el Tribunal Supremo, que eso es en aras de salvaguardar su derecho a la defensa. Es decir, que la interpretación que se hace de los principios siempre es en sentido contrario a la razón de ser del mismo, y ratifica pues lo que decíamos al inicio en cuanto que el proceso penal se convierte en un instrumento de persecución antes que en un medio de garantía. Entonces, en definitiva, pues yo creo que todo proceso
de reinstitucionalización del proceso penal, que efectivamente es necesario en la actual Venezuela, pasa pues por una reforma integral del Poder Judicial que pueda devolverle al Poder Judicial la autonomía e independencia que le permita ejercer precisamente esa función contralora que debe tener. Y fíjense que se convierta no en ese intérprete de la Constitución, como ha sucedido con la Sala Constitucional, además apartándose de la letra de la Constitución y declarando vinculantes sentencias que no interpretan principios y garantías constitucionales, sino un poco en la línea de cómo ha sucedido en España a partir de la Constitución española y en el país en el que, a pesar de que hay una ley de enjuiciamiento criminal que formalmente no ha sido reformada y que obviamente dista mucho de lo que sucede en la práctica, pues ha concluido la doctrina que el proceso penal en España se puede llevar adelante solo con la Constitución en la mano, sobre todo considerando pues el desarrollo que de esos postulados constitucionales ha hecho el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional Español. En Venezuela podríamos tener malas leyes, pero un poder judicial fortalecido que tuviese una interpretación garantista, promoviese una interpretación garantista, y la situación sería diametralmente distinta. Podemos tener leyes, digamos que desde el punto de vista formal, perfectas, pero pues con un poder judicial como el que tenemos, lastimosamente la situación no va a cambiar, y bueno, creo que el ejemplo más evidente lo constituye el proceso penal venezolano. Bien, entonces, estos eran los comentarios que quería compartir con ustedes, pues bueno, más adelante estaremos compartiendo nuevamente en el ciclo de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. Muy interesante su presentación y muy ilustrativa de la tragedia que vivimos los venezolanos en términos de administración de justicia, sobre todo en lo que tiene que ver con la materia penal. Bueno, hasta ahora hemos oído a un comunicador social, experto en cuestiones de la comunicación y de la opinión pública. Hemos oído a la doctora Magali Vázquez, abogado y experta en asuntos penales. Ahorita le vamos a dar la palabra a un politólogo. Vamos a oír al doctor Leonardo Morales, profesor de la Universidad Central de Venezuela, que nos va a hablar sobre la importancia de la independencia de poderes en la democracia. Profesor, tiene usted la palabra. Bueno, muy bien. Se me oye perfectamente. Se te oye perfectamente, Leonardo. Fuerte y claro. Sí, señor. Bueno, muy bien. Muy buenos días. Agradecido al Instituto de Altos Estudios de Derecho, mi querido amigo Alejandro Rebolledo, y por supuesto mi fraterno compañero de programa, José Vicente Carrasquero, que tenemos tiempo, conocemos algunos. Bueno, fíjense, yo además de agradecer la invitación, yo viendo el temario y mientras me tomaba el primer café temprano de la mañana, comenzaba a pensar, bueno, veamos cuál es el temario, y por supuesto me asaltaron, digamos, dos cosas inmediatamente. Una que tiene que ver con que estamos planteando, sí, que suponemos que el esfuerzo que está adelantando el Reino de Noruega junto con los países que están acompañando el proceso de negociación en México, bueno, puede terminar dando unos resultados, digamos, convenientes para el país. Esperemos que así sea, y que por supuesto eso obliga a que comencemos en Venezuela, los venezolanos, en fin de cuentas, a comenzar a discutir sobre algunos asuntos que tienen que ver con la realidad del país. En particular, bueno, por la crisis en la que el sistema venezolano ha entrado en lo que va de siglo. Lo que va de siglo, efectivamente, hemos tenido un país profundamente convulsionado. Entonces, no, esa era una de las cosas que inmediatamente me asaltó. La otra tiene que ver con el tema de la reinstitucionalización digamos, del país. Es decir, eso alude necesariamente a que entendemos que, bueno, que hay una falla en las instituciones, que hay un problema más o menos serio, y que nos corresponde, bueno, tratar de, bueno, poner a funcionar las instituciones. Yo diría, aquí fue donde más me detuve, y se señalaría
en particular a ustedes que van a trabajar este tema y a los que vienen, que nosotros decimos sobre reinstitucionalizar casi como pensando que lo que teníamos antes estaba perfecto. Yo quiero, digamos, traigo este cuento. Siempre se ha dicho que la democracia venezolana, digamos, falló, sobre todo el orden civil, en, digamos, colocar en su sitio al orden militar. Se hizo durante buena parte del 58 para acá, hasta que, digamos, el estamento o el orden civil olvidó ese tema. Ya sabemos las consecuencias que se tuvo. Y hablamos, y no es digamos, poca la discusión, no es extraña la discusión, sobre todo en medios académicos, acerca del tema de las instituciones en Venezuela. ¿Cuántas veces no se ha discutido en una universidad que el Estado venezolano como tal no existe, que sus instituciones fallan, son muy débiles, son precarias? Entonces, bueno, el tema es, yo lo comentaba con alguna gente, el tema no es simplemente en México pelear por el problema de la suspensión de las sanciones que afectan a toda la sociedad y a todos los venezolanos. El problema no es solo la suspensión de las inhabilitaciones, el problema no es solo las reglas, digamos, de participación electoral, etcétera. El tema es fundamentalmente en cómo nosotros podemos ponernos de acuerdo para trabajar sobre la construcción y solidificación de unas instituciones que efectivamente cumplan el rol, bueno, que le hemos estado criticando desde el inicio de la democracia en el 58 hasta nuestro día, y sobre todo, por supuesto, más afianzado en estos tiempos. Pero dejo eso allí como una reflexión que creo que es importante que lo tengamos. Yo creo que en el tema que me corresponde, que me asignó el IAED, tiene, bueno, es un tema clave, básico. Yo creo que todos estamos de acuerdo sobre que la división o separación de poderes es fundamental para el establecimiento de una democracia. Bueno, el propio se dice, porque las instituciones ayudan a mitigar los escepticismos, o ayudan a reducir la incertidumbre que tienen los ciudadanos. Eso, bueno, en verdad, North lo que dice es que reducen la incertidumbre de los ciudadanos. Y la incertidumbre de alguna manera alude a temores, y en la medida en la cual una sociedad se desenvuelva en el marco de temores incesantes, que se desenvuelva en circunstancias en las cuales no tiene claro cuáles son las reglas de juego, eso que señala precisamente Douglass North, como ustedes saben, un premio Nobel en el 93, que trabajó sobre el tema de las instituciones y el cambio institucional. Bueno, mientras eso ocurra, vamos a tener un déficit importante en la interacción que los seres humanos en una nación, digamos, establecen entre sí. Entonces, es bien importante efectivamente que las instituciones en Venezuela, en la Venezuela de hoy, operen. Pudiéramos decir, digamos, dando un salto más adelante, que prescriptivamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece claramente una separación de ese poder. En el título 4, capítulo 1, y en el artículo 136, allí se señalan exactamente cómo está distribuido el poder nacional. El poder nacional está dividido en distintos poderes, digamos, siguiendo aquella doctrina que nos dejó el francés Montesquieu. Cierto que antes John Locke y Rousseau también trabajaron el tema, pero digamos, en este caso se establece, como lo estableció el señor Montesquieu, estableció que efectivamente era necesario, para garantizar la libertad de los ciudadanos, que el poder estuviera, digamos, no estuviera centrado en unas solas manos, sino que estuviera distribuido en personas distintas. Uno pudiera decir al día de hoy que el poder, digamos, nacional, eso es lo que llamamos el poder judicial, el poder legislativo, el poder ciudadano y el electoral, etcétera, están en manos distintas. No obstante, hay la aprehensión, digamos, razonable de que todos esos poderes atienden y actúan de acuerdo a digamos, de acuerdo a una voz de mando
que emerge o que sale o que dirige o que se dirige desde el Ejecutivo Nacional. Entonces, por supuesto, están, digamos, efectivamente distribuidas en manos distintas. Eso también se supone que contribuiría a garantizar la libertad de los ciudadanos. No obstante, sabemos perfectamente las dudas que en el país existe sobre ese particular. Pero de cualquier manera, eso efectivamente está así. El deber ser digamos, en este caso, de la Constitución nuestra, la de la venezolana, digamos, expresa que efectivamente el poder público nacional debería estar separado de esa manera. Por supuesto, la crítica fundamental es que la descripción que se hace, es decir, el ser, como se señala, no es efectivamente ese. Bien sabemos, digamos, en términos teóricos, que nunca la Constitución se aplica, digamos, en un 100%, pero lo que se persigue siempre y lo que se debe perseguir es que el abismo que puede haber entre el deber ser y el ser sea lo más cercano posible para que no se produzcan distorsiones importantes. Entonces, bueno, pero digamos que en el caso nuestro hay una distorsión enorme, hay un abismo grandísimo entre la prescripción y la descripción, y sobre lo que hay que actuar entonces es hacia que esas distorsiones o esos abismos que hay entre el deber ser y el ser, entre la prescripción y la descripción, sean aminoradas, sean acortadas suficientemente para que el ciudadano no se vea desprotegido. Entonces, bueno, digamos que en esa materia, digamos, hay digamos, un cumplimiento que satisface las aspiraciones del común de los venezolanos. Ahora bien, yo no voy a tocar el tema judicial porque ya la profesora anterior lo tocó. Entiendo que Rafali y Alejandro también van a hablar sobre particular, sobre la parte del derecho. Entonces no voy a tocar sobre el tema del Poder Judicial, voy a tocar sobre dos temas, dos fundamentales. El tema del poder legislativo. Entonces sabemos que el poder legislativo está concentrado en un presidente. Venezuela, digamos, está dotado de un régimen presidencialista, y bueno, allí hay también que ejercer o hacer una discusión acerca de varios aspectos, digamos, fundamentales. Una tiene que ver con esa suerte de moda que se ha establecido, sobre todo en la región, donde todos los presidentes que llegan tienen rápidamente decretar la reelección indefinida, ¿no? Si para toda la vida, ¿no? Yo creo que ese tema en Venezuela hay que rediscutirlo, ¿no? No solamente para el caso presidencial, sino también para aquellos cargos, digamos, que están más abajo, los gobernadores y alcaldes. Yo creo que es un tema importante. Yo creo que hay que echar mano digamos, hay varios documentos, pero me viene a la mente el de Michael Penfold sobre el hiperpresidencialismo en Venezuela, y discutir sobre el particular. No vamos a discutir, armar la discusión que tienen desde Lins, Valenzuela, Nolen, Sugar y Carey sobre qué es mejor, si el presidencialismo o el parlamentarismo, sino cómo adecuamos un presidencialismo que efectivamente no concentre tanto poder, que afecte efectivamente la libertad de los individuos. Yo creo que eso es un tema que debe ser, digamos, ocupar un espacio importante en la reflexión y en la discusión, que bien puedan darse en la academia, en foros de esta naturaleza, porque creo que entra perfectamente debería entrar perfectamente en esos acuerdos que se deben llegar en la ciudad, en México. Y el otro tiene que ver con el tema electoral. Bueno, siempre se debate sobre las normas. Yo creo que el Consejo tiene un conjunto, o el país tiene un conjunto de normas electorales que pueden garantizar la realización de unos procesos electorales, digamos, como dictan los principios universales, directos, secretos y libres, pero hay algunos temas que efectivamente hay que resolver. Pues no, ahí se habla de un cuerpo de rectores que debe ser absolutamente independiente. Ya sabemos que no lo son, nunca no lo han sido ahorita, en lo que va de siglo, ni lo fue antes, ¿no? Entonces, el problema entonces no se trata de independencia política, se trata de otra cosa.
¿no? De que una persona puede tener una parcialidad política, pero puede actuar de manera, digamos, con honestidad frente al país. Pues, ¿sí? Entonces, y sobre todo digo esto porque empeñarse en esa materia en estos tiempos es absolutamente complejo, en particular porque en un país polarizado como el venezolano, bien difícil es conseguir a alguien que no se incline ni para uno ni para otro lado. No siempre los habrá, ¿no? Los ha habido, como dije, los hubo a lo largo de la mitad del siglo pasado para acá, y lo hay en lo que va de un siglo que comenzó hace 21 años. De modo pues que esas son reflexiones que a mi juicio hay que hacer sobre el particular. Hay que discutir en el tema presidencial sobre la reelección, igualito con los cargos de alcaldes y gobernadores, y bueno, sobre cómo hacemos entonces para construir unos organismos que efectivamente le permitan confianza a Venezuela. Culmino simplemente señalando que en la medida en que nosotros no actuemos tratando de mitigar las incertidumbres de los individuos, que no resolvamos ese tema de las incertidumbres, bueno, donde las reglas de juego, en fin de cuentas, no estén absolutamente claras, definitivamente, bueno, eso conducirá a no tener unas instituciones lo suficientemente fuertes y robustas, y por supuesto eso afectará la calidad democrática, que es lo que efectivamente ha venido ocurriendo en estos 21 años. Bueno, yo culmino con eso. Creo que no lleve el tiempo ni Carrasquero me llamó la atención. Creo que no me pasé. Entonces, gracias a ustedes. En lo absoluto, te manejaste muy bien en el tiempo. Se ve que te quedan todavía las buenas costumbres de haber estado en los medios. Muchas gracias, Leonardo. Fíjense que hasta ahora hay un tema recurrente que es el tema de la libertad, evidentemente un tema intrínseco de la democracia, y todos nuestros participantes hasta ahora han hablado del asunto de la democracia. Voy a agradecer el auspicio del Instituto de Altos Estudios del Derecho, que ha puesto a nuestra disposición esta plataforma. De hecho, es el organismo que está permitiendo y organizando que se lleve a cabo este evento. El Instituto de Altos Estudios del Derecho está muy comprometido en conseguir este tipo de discusiones que allanen los procesos de reconstrucción de la democracia del país. Sigue en el orden de palabra el doctor Juan Manuel Rafali, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Monte Ávila y de el IESA, que nos ha concedido el gusto de tenernos para hablar con nosotros sobre la la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y el rol de la Sala Constitucional. Juan Manuel tiene la palabra. Hola, buenos días a todos. José Vicente, me da mucho gusto verte después de mucho tiempo, pero obviamente siguiéndote en las redes. Lo mismo al amigo Alejandro, que he tenido el placer de que me haya entrevistado en alguna ocasión. Y bueno, a tanta gente que veo aquí, además de que es muy honroso pues compartir el panel con tanta gente. También veo a Manuel, pero digamos, con tanta gente que veo en la lista de participantes, a quienes aprecio mucho y respeto mucho, empezando por la querida y apreciada Magali Vázquez, ¿no? La profesora Vázquez. Cuya exposición, por cierto, me allana mucho el camino de lo que yo quisiera decir, al igual de que algunas precisiones que hizo muy acertadamente Leonardo en su reciente intervención, ¿no? Yo quiero empezar, porque me toca el tema de la reinstitucionalización en el Tribunal Supremo. Yo quiero empezar por ser enfático en algo, ¿no? Y es que la reinstitucionalización del país no pasa únicamente por el
el cambio político en el Poder Ejecutivo. Y hacia ahí apuntaba el propio Michael Penfold, a quien acaban de citar en unas declaraciones recientes sobre lo que se esperaba como resultado en México. No puede ser de otra manera, porque en efecto la separación de los poderes públicos, que viene desde Montesquieu, pero con todas las matizaciones actuales de lo que es el principio de colaboración interfuncional de poderes, bueno, es una realidad que el poder se limita asignándole competencias desde el texto de la Constitución y limitando la funcionalidad de cada poder público en los términos que la Constitución dispone, ¿no? Entonces, no es solo un problema del Poder Ejecutivo, que a no dudarlo es indispensable para lograr todo lo demás, porque en efecto estamos en un sistema de gobierno presidencial con sujeción parlamentaria que ha sido deliberadamente digamos, eliminada o menguada a un grado extremo en los momentos en que la oposición controlaba el poder legislativo para poder a su vez poner límites al ejercicio del poder ejecutivo. Entonces, la situación pues, de reinstitucionalización es multifactorial, implica el poder ejecutivo, pero también implica los demás poderes. Y yo para mí tengo que incluso igual lo más importante que el poder ejecutivo es justamente el poder judicial. Y dentro del poder judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, y dentro del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, es un factor de extraordinaria importancia en esto. Y la razón es muy sencilla. La defensa de la supremacía de la Constitución, de la cual depende la separación de los poderes públicos, está asignada al Poder Judicial y concretamente a todos los jueces a través de lo que llamamos el control difuso de la constitucionalidad, que permite la desaplicación de normas legales o sublegales en casos concretos si vulneran la Constitución, pero de manera concentrada y al más alto nivel corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a la Sala Constitucional en el ejercicio de la justicia constitucional, que por cierto ha sido muy mal entendida en los términos en que se ha desplegado la Constitución, todo ello de conformidad al artículo 266. Entonces, si queremos reinstitucionalizar a Venezuela, hay que empezar por revigorizar la aplicación de la primera institución del país, que es la Constitución. Y esto no significa un constitucionalismo exacerbado, no. Es simplemente volver a las raíces de ese acuerdo de la sociedad para darse un ADN en su interacción con los poderes públicos y desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos, empezando por los derechos humanos, ¿no? Pero cuando ese pivote central que controla la constitucionalidad y su supremacía, que es la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia y en general el Poder Judicial, falla y se quiebra, pues se viene abajo el aparato de eficacia constitucional y pierde la Constitución vigencia efectiva. Debido a ello, pues, es indudable que quienes puedan tener en el poder una vocación de permanencia sin alternancia y un control de toda la institucionalidad, pues es fundamental defraudar la separación de poderes y controlar el Tribunal Supremo de Justicia y en especial la Sala Constitucional. No en vano, eso fue lo que hizo Hugo Chávez apenas se consiguió el campo yermo en una Asamblea Nacional en la cual la oposición no tenía ninguna fuerza porque no concurrió. Y se reformó la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en el 2010 y se incluyeron una serie de cambios que han facilitado ese control del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial desde la mismísima Sala Constitucional y en todo el Tribunal Supremo. No solo fue la extensión de magistrados, sino otra serie de elementos relacionados con la competencia, las competencias, las condiciones de elegibilidad y las prohibiciones por el ejercicio del cargo de magistrado. Entonces, a esto hay que además incorporar otro elemento que es metajurídico, que es el tema del terror.
Yo para mí tengo que la jueza Fiuni pasó lo que pasó para que nadie se olvidara de cómo se ejercía el poder sobre los jueces y de la exposición al riesgo que tienen los jueces para poder decidir. Un elemento que a mí me llamó poderosamente la atención fue cuando aquellas famosas decisiones que prendieron el descontento popular en el país en el año 2017 y que fueron decisiones que se desconoció en unas imágenes que todavía se recuerdan de los diputados y rompiendo la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, es que la salida que se dio fue convocar al Consejo de Seguridad de la Nación e invitar a los magistrados y darles prácticamente la instrucción de que modificaran el criterio que estaban en esas decisiones, cosa que evidentemente era necesario porque eran atroces las decisiones que se habían tomado. Pero bueno, eso es una imposición del Poder Ejecutivo. Cuando tú ves que el presidente de la Asamblea Nacional, en su momento, dígase el diputado para entonces Diosdado Cabello, o el presidente de la República, dicen, bueno, vamos a preguntarle a la Sala Constitucional sobre tal tema y manda cualquier escrito que no guarda ni siquiera las formas mínimas y le responden en 48 horas lo que les da la gana. O, por ejemplo, el presidente de la República que dice, bueno, yo creo que este caso de Agropecuaria El Maizal se tiene que revisar, yo no estoy de acuerdo con esa decisión y de inmediato la revierte. Dice, bueno, pero a ver, esto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y en efecto, nadie se atreve a ir en contra de los designios del Poder Ejecutivo en función a lo que es su Ministerio de Asuntos Judiciales, que es el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Constitucional. Ahora, ese control, ¿cómo se ha logrado? Bueno, yo creo que se ha logrado acabando con el principio de autonomía funcional y separación de los poderes públicos bajo un ambiente de simple colaboración. En primer lugar, dejando sin efecto las verdaderas condiciones de elegibilidad y prohibiciones para ser magistrado. Entre ellas las que están previstas en el 266.3 de la Constitución y en el 256, que es el deber de no afiliación partidista. De ello depende la imparcialidad e independencia del Tribunal Supremo, que también la Constitución en el artículo 254 establece. Bueno, aquí hemos llegado al extremo de que hay magistrados que han salido de ejercer una diputación en la lista o nominalmente dentro de la plancha de un partido político y entran directo al Tribunal Supremo de Justicia. Eso fue el caso de Luis Velázquez Alvaray y más recientemente el caso de Mendoza Jover, que incluso pasó de ser diputado y llegó a ser presidente de la Sala Constitucional. Ah, no, es que yo justo antes de entrar al edificio del TCJ me mandaron una carta renunciando a su afiliación partidista, que es lo que dice la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que no pueden tener militancia. Bueno, por Dios, yo creo que como decía Leonardo hace un rato, aquí todo el mundo tiene su corazoncito, somos un país profundamente polarizado, pero caramba, pensar que tú puedes dejar de tener un activismo que te llevó incluso a un curul en representación de un partido político, a pasar a ser árbitro electoral en el caso del CNE o magistrado del TCJ, indica que ahí está el origen de todos los males. Es el brazo largo del Poder Ejecutivo que amarra a todas las instituciones de las cuales depende, por supuesto, insisto, la supremacía y defensa de la Constitución y el ejercicio de la democracia constitucional. Pero la segunda manera para lograr ese control absoluto ha sido vulnerando los procedimientos constitucionales para la designación de los magistrados por vía del Comité de Postulaciones Judiciales y en el seno de la Asamblea Nacional. Y recordamos aquel bochornoso espectáculo bajo el cual, entre gallos y medias noches, casi que, digamos, en la celebración del fin de año, en el año 2005, en diciembre, bueno, se convocó a sesiones extraordinarias en diciembre y se renovaron una serie de magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia, obviando plazos, obviando condiciones de elegibilidad y obviando que esa era una tarea que naturalmente debería corresponder a la Asamblea Nacional electa en el 2005 y no la saliente. Entonces, todos estos mecanismos han degradado
el sistema de defensa de la supremacía y vigor de la Constitución en cabeza del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues justamente regresar a lo que significa esa plena vigencia de la Constitución. De hecho, ahí está el artículo 233, que establece un mandato colaborativo en la restitución del orden constitucional, no solo para los funcionarios públicos, sino para todos los ciudadanos, porque de lo que se trata es eso. Yo particularmente me opuse muchas veces a la Constitución del 99, porque yo creo que, bueno, que tiene elementos que son necesariamente revisables. El papel de la Sala Constitucional, por ejemplo, el tema de las dos cámaras, el tema del presidencialismo exacerbado, el tema de la reelección inmediata y la duración del mandato, el tema de la doble vuelta electoral, el tema de la vicepresidencia de la República, bueno, y obviamente todo el tema del manejo de la institucionalidad militar, que por cierto ha llegado al paroxismo de la manipulación política con la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional, que fue aprobada pues no hace mucho tiempo. Pero entonces hay que regresar a la Constitución porque ella tiene unas raíces lo suficientemente democráticas y que es la Constitución de todos y es la vigente, que bueno, que deberían impedir una serie de tropelías que han ocurrido pues en contra de la institucionalidad del país, en contra de la Constitución y precisamente en contra de los derechos de los ciudadanos, empezando por el derecho a vivir en una democracia constitucional y dentro de un Estado de Derecho. ¿Cómo se logra eso? Bueno, obviamente no es fácil. Y me parece que la mención que se ha hecho aquí a la posibilidad de un acuerdo político en México abriría las puertas a lo que para mí es el primer paso, que es la revisión del ejercicio de la función de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en especial de la Sala Constitucional. Yo creo que en ese acuerdo debería pactarse una comisión ad hoc para evaluar credenciales, procedimientos de elección y efectividad en el ejercicio del cargo por parte de los magistrados, no solo los que se vayan venciendo, sino los que estén en ejercicio del cargo. Porque va a ser indispensable evaluar lo que ha ocurrido con el Tribunal Supremo de Justicia, en especial con la Sala Constitucional en los últimos tiempos, si hay una verdadera vocación política de reinstitucionalizar el país en ese acuerdo político. Otro aspecto muy relevante, aparte de esa revisión del ejercicio de las magistraturas del TSJ y esta idea que pudiera originarse en un acuerdo político, una comisión de evaluación de credenciales y gestión, es bueno, el procedimiento de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para eliminar, como dije, todas esas, digamos, fórmulas que se han buscado para revisar las competencias que están previstas en la Constitución y otorgarle, en especial a la Sala Constitucional, una serie de facultades, como es el caso de las previsiones del artículo 24 y 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La profesora Magali Vázquez decía, y con toda razón, que bueno, que hay sentencias impresentables que tienen interpretaciones autónomas de la Constitución sin que medie una situación jurídica que me amerite en un caso concreto la interpretación y aplicación de una norma constitucional, bueno, y simplemente es un dibujo libre de lo que entiende que dice la Constitución, la Sala Constitucional, siempre con la idea de preservar el ejercicio del poder por parte de quienes lo ostentan. Entonces, este tipo de situaciones, como las facultades para interpretar la Constitución de manera autónoma, por ejemplo, el tema de la omisión legislativa constitucional, por Dios, la manera como se ha hecho para designar un árbitro electoral ad hoc y absolutamente vinculado a lo que es una parcialidad política, es el producto de una interpretación absurda de la omisión legislativa. Esa figura implica que el Tribunal Supremo de Justicia puede hacer todo menos asumir directamente la función que le corresponde al Poder Legislativo. Han podido hasta llamar a una elección popular de magistrados o una elección de segundo grado en las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las universidades, que son los postulantes. Pero no, ellos fueron al extremo de designar a quien les dio la gana. Y por encima de la reserva que la Constitución establece en favor del Poder Legislativo por su pluralidad política, ¿no? Bueno, y esto es un tema grueso, pues que también habría que revisar, porque, como les dije,
en esa ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el artículo 37, no se habla del concepto real de actividad partidista, sino se habla simplemente de militancia o activismo desde el punto de vista de la afiliación. Y eso no es así tan sencillo y somero como que tú te puedes liberar mandando una carta, como les digo, diciendo, bueno, ya yo no soy militante del PSV y puedo ser magistrado. Por Dios, eso tiene que ver con tu situación actual al momento de la postulación, de dónde vienes en el tiempo inmediatamente anterior y qué vienes haciendo. Entonces, aquí tienen que haber unos criterios valorativos de lo que es claramente un activismo político y en qué momento pudieras dejar de serlo, o sea, activista o militante de una tolda política. Porque es que lo que ha ocurrido es que te has convertido en activista político y militante de un partido dentro de las instituciones que deberían ser políticamente imparciales. Es decir, has llevado la militancia política al Tribunal Supremo de Justicia o al Consejo Nacional Electoral. E incluso, sobre todo en el caso del CNE, bueno, las manifestaciones en las redes sociales lo dejan clarísimo. O sea, la señora Lucena ha escrito cosas en el Twitter que tú dices, bueno, esta señora es activista de un partido político y no lo niega, y de una tendencia. De modo que estos artículos, el 24, el 25, el 37 y otros de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, habrá que revisarlo. Bueno, también obviamente hay que replantearse esos criterios interpretativos absurdos que se han fijado mediante ese ejercicio inconstitucional y exacerbado de la función de interpretar la Constitución, que no corresponde al Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, sino a toda la sala, y que además no puede ser, como les digo, un descolgado o realizado de manera autónoma. Hay que revisar bien todas esas sentencias en el momento en que haya verdaderamente una sala constitucional independiente, un Tribunal Supremo de Justicia independiente, y bueno, tratar de que esos criterios sean revertidos y se ajusten verdaderamente a lo que es una recta aplicación y entendimiento de la Constitución. Y el último punto con el cual voy a terminar es que me parece que en el proceso de reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia es fundamental rescatar no solo el vigor de la Constitución, sino de todo el bloque de la constitucionalidad que está integrado además por los acuerdos y tratados internacionales que obligan a la República y otra serie de elementos, bueno, como las propias decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, el preámbulo, la exposición de motivos y todos los otros elementos de peso constitucional, las sentencias o decisiones en relación a estos acuerdos y tratados internacionales por parte de los tribunales supranacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y volver a lo que se llama, o vigorizar y aplicar efectivamente lo que se llama el control de la convencionalidad. Es decir, es volver a la aplicación plena de todos esos elementos de derecho interno, pero sobre todo de derecho internacional, para que los derechos humanos, incluyendo el ejercicio de las libertades democráticas que ellos consagran, sean respetados de manera vinculante dentro del país a través de decisiones judiciales que así, bueno, lo permitan, ¿no? Yo creo que básicamente es lo que pudiera decir hasta ahora. No sé cómo estuve con el tiempo, pero creo que el nudo, o mejor dicho, el núcleo duro de lo que le quería decir es esto. Hay que rescatar la primera institución del país, que es la Constitución, y ello no va a ser posible sin lograr un cambio no solo político a nivel del Poder Ejecutivo, sino muy especialmente a través de una reinstitucionalización del ejercicio de la función de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que es el gobierno del Poder Judicial y en especial de la Sala Constitucional, que se ha erigido una especie de supersala con funciones y atribuciones muy distintas a la justicia constitucional que ella debería ejercer. De modo que, bueno, esto pues lo que quería compartirles y quedo a la orden en el momento de las preguntas. Muchísimas gracias. José Vicente, creo que no tienes el micrófono activado.
complaceros. Esto es Una hermandad. Sí, claro. Doctor Carraquero no tiene el micrófono activado. ¿Tiene algún problema con el micrófono? Porque aparece ahora, abierto, pero no se le escucha. ¿Y ahora me escuchan? Ahora sí. Gracias, doctor. Les decía que le iba a dar la palabra al doctor Gonzalo Olivero, casualmente, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, además con una brillante carrera profesional, muy consultado por los medios y articulista de opinión. Y el doctor Olivero nos va a hablar de cuál es el significado formal de la reinstitucionalización de Venezuela. Te doy la palabra, doctor Olivero. Gracias. Gracias, doctor Carraquero. Gracias a todos los presentes al Instituto de Altos Estudios de Derecho por esta oportunidad de conversar con quienes nos ven desde aquí, desde esta friolenta ciudad de Bogotá, Colombia, donde nos encontramos en calidad de refugiados. En enero del año 2019, en Venezuela asumió la presidencia de la Asamblea Nacional el señor Juan Guaidó, y desde allí se propuso una tríada: cese de la usurpación, elecciones libres, gobierno de transición. Cuando eso se anunció al país, yo escribí una de las columnas. Llevo casi 1000 columnas desde que estoy en el exilio, desde el 29 de julio del año 17. Una columna en la cual señalaba que el orden de los factores alteraba el producto. Yo no creo que el problema venezolano sea problema presidencial. Claro que lo es. El problema venezolano tiene otra sede, la esquina de dos pilitas. ¿Y por qué lo digo? Porque todas las decisiones que se adoptan en Caracas, absolutamente todas, pasan por el Tribunal Supremo de Justicia. Un Tribunal Supremo de Justicia integrado, como lo señaló el señor Pedro Carreño el año 2004, cuando se reformó la ley del Tribunal Supremo y se incrementó el número de magistrados, integrado por personas vinculadas a ello, porque no se iba a repetir, y estoy casi que parafraseándolo, lo que había ocurrido con la sentencia del vacío de poder. El Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en el bufete, alguien lo dijo ahora, del ministerio del gobierno. Y resulta que los jueces no tienen ese carácter. Los jueces son árbitros de conflicto ciudadano. Y en la medida en la cual los venezolanos no tengamos un árbitro confiable, si no tengamos, en términos de boxeo, un sparring en la esquina de uno de los contendientes, ese sparring no puede servir de solución a los conflictos, de persona para resolver los conflictos. En México se encuentra instalada una mesa de negociación en la cual dentro de 2 semanas aproximadamente se habrá de discutir el tema de la reinstitucionalización. A la reinstitucionalización hay que ponerle mecanismos efectivos para lograrlo. Un país no puede tener 2 presidentes, no puede tener un tribunal despachando en Caracas al cual acata todo el país y otro grupo de magistrados afirmando que sentencian fuera de las fronteras. No puede tener una fiscal general de la República en Bogotá y el señor Saab imputando a diestra y siniestra a cuanta persona considera pertinente en Caracas. No hablo del defensor del pueblo porque no lo conozco. Un defensor que no ha dicho una sola palabra respecto de 6 millones de venezolanos que fuera de las fronteras están. No hablo de él. Y del Contralor ya sabemos lo que ha hecho. Ojo, porque nosotros tenemos que ser autocríticos. La reforma a la ley de la Contraloría que permite que, conforme al 165 de esa ley, se pueda suspender por 15 años sin gradación de la pena y se pueda ejecutar esa decisión administrativa independientemente de condena penal,
fue una decisión de la Asamblea Nacional del 2004. Esas son cosas que uno debe recordar, pero que se nos olvidan. No es producto de la abstención del 2005. Ojo. Esas cosas tenemos que resolver, pero fundamentalmente tenemos que resolver el tema del Poder Judicial, de la cabeza del Poder Judicial. Yo discrepo, no discrepo. Yo voy a complementar un poco la idea del doctor Rafael. No es solo que hay que modificar lo atinente a la Sala Constitucional, es que hay que modificar a todo el Tribunal Supremo. Tenemos que regresar al juego infantil de cada uno de nosotros, porque aquí la mayoría casi que estamos cercanos a la tercera edad, de la sillita. Tenemos que reducir el número de todos los magistrados de la Sala Constitucional modificando el artículo 8 de la ley, para que todos los magistrados, absolutamente todos, quedemos por fuera. Y a partir de allí reconstituirlo. ¿Y cómo se reconstituye ese tribunal? Un tribunal temporal, en función de lo que previó el Estatuto de la Transición, por cierto. El roster de ese tribunal debe estar integrado, o pudiera estar integrado, es una propuesta que he escrito recientemente, por todos los que fueron aprobados por las asambleas nacionales del 2010, del 2015 y del 2016 al 21. Ese es el roster. De ese roster se saca un line-up de principales y suplentes. Yo sostengo que debe reducirse el número de magistrados. Pero como eso puede impactar la eficiencia, se modifica el artículo 9 de la ley del TCJ y se crean salas especiales. Y en lugar de que conozcan causas, cuando tengan más de 100 causas, se reduce el número de causas, de tal manera que se compensa las salas especiales con la reducción de los magistrados. Ese tribunal tiene que ser temporal. Tiene que ser temporal hasta que una nueva Asamblea Nacional elegida conforme a lo que se acuerde en la mesa de negociación, porque todo pasa por decisiones políticas en la mesa de negociación y acuerdo. No será posible que uno venza al otro. Este es un conflicto de derrotados. En la mesa estamos sentados venezolanos derrotados. No hay un solo ganador allí. Esa es una cosa que debemos entender y en la que estoy absolutamente convencido. Esa mesa de negociación es la que debe reorientar esta reinstitucionalización venezolana. Porque todo lo que ocurre en nuestro país pasa por decisiones políticas. No hay forma y manera de que reinstitucionalicemos el país si la dirigencia política no se pone de acuerdo. En la medida en que quienes respaldan al señor Maduro piensen de una manera y pretendan imponerla, y los que le adversan piensen de otra manera y pretendan imponerla, eso no será posible. Por suerte, diría que lamentablemente por suerte, ocurre que en esa mesa están sentados gobiernos que representan a países de la comunidad internacional. Cada quien tiene su representación y seguramente que en los cuartos de al lado del salón donde se reúnen también están quienes con mayor interés respaldan eso. En nuestro conflicto, la comunidad internacional, en nuestra reinstitucionalización, la comunidad internacional tiene supremo interés. 6 millones de venezolanos estamos impactando las economías mundiales. Yo me encuentro en Colombia. 2 millones de venezolanos ya estamos aquí. Uno aspira que nos integremos, pero lo cierto es que las dificultades de estos países son extraordinarias, sobre todo con posterioridad a la pandemia. Ningún país, mis queridos amigos, es como el nuestro. Ninguno, absolutamente ninguno. Un país donde nosotros, en condiciones normales, podemos progresar, todos. Eso no pasa con el migrante que sale o que es, como lo dice la Corte Constitucional colombiana, un venezolano en extrema condición de vulnerabilidad. La reinstitucionalización es imperativa. Debe afectar a todo, o debe impactar a todos los poderes. Es fundamental que lo haga en primera instancia con el Poder Judicial.
con el Tribunal Supremo de Justicia. Que este Tribunal Supremo de Justicia sea el árbitro confiable para todos. Se me dirá, bueno, pero ¿cómo puede ser confiable si el roster que lo integra lo conforman gente que ha estado en estos tiempos? Y yo agregaría, lo debe conformar gente que fue designada de los 13 y los 20, que de allí se elija y tiene que elegir, de allí debe elegir la dirigencia política, los que consideren más imparciales. No hay, como bien dijo el doctor Rafali, no hay árbitros, y Leonardo Morales, a quien saludo con afecto, no hay árbitros, gente que no tenga parcialidad. Pero yo recuerdo que en el béisbol nadie dudaba de que cuando Musulungo Herrera cantaba a alguien del Caracas o del Magallanes, era Musulungo Herrera y no el que fue catcher del Caracas. Había confianza en el árbitro. Nosotros tenemos que buscar dentro de ese roster de personas los que creamos que pueden conducir esa transición hacia un nuevo Tribunal Supremo que permita construir un poder judicial en los términos de la Constitución. Esa Constitución es la que tenemos. Mientras la tengamos, tenemos que hacer que se cumpla. Lo que no ocurre en este momento, y no ocurre por lo que está pasando. No estamos institucionalizados. Para quienes creen que la reinstitucionalización, lo primero que ocurrirá debe ser, o lo primero que debe ocurrir en la presidencia de la República, yo le digo, siéntese por favor del otro lado del escritorio y póngase en el puesto de Maduro. ¿Usted se cortaría de primero la cabeza? La respuesta es que no. Pregúntele a los parlamentarios, ¿usted se cortaría de primero o de segundo la cabeza? La respuesta es que no. Ese es el mundo de las realidades. Si nosotros nos ponemos a construir una reinstitucionalización en el aire, pues eso se va a difuminar como una espuma. Lo primero es el Poder Judicial, que ese Poder Judicial nos genere confianza a todos, porque en la medida en que nos genere confianza a todos, podremos salir de este marasmo en el cual estamos metidos y que, por cierto, para cierro con esto, nos metieron los abogados. Nos metieron el año 93 cuando sentenciaron en mala hora a Carlos Andrés Pérez. Nos metieron continuaron el año 99 cuando aprobaron una enmienda, la posibilidad de realizar un referendo antes de una asamblea constituyente, antes de una enmienda que permitiera a los ciudadanos, que nos consultara a los ciudadanos. Y el broche de oro de esa fue la sentencia conforme a la cual establecieron, después de haberse elegido a los constituyentes, que ellos eran supraconstitucionales y que podían decir lo que quisieran. Eso que diseñaron juristas, yo no me atrevo a decir la expresión que utilizaba el padre Olazo, de electricistas del derecho, por las circunstancias en las que nos han conducido a lo que hoy estamos. Nosotros, los que hoy nos corresponde la responsabilidad de alguna manera de orientar al país, ustedes en Venezuela, los que estamos afuera, los que están en las funciones políticas, nosotros tenemos que resolver, ayudar al país a resolver ese entuerto en el que estamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor, por su intervención. Bueno, para finalizar la sesión de intervenciones, me corresponde presentar al doctor Alejandro Rebolledo, quien es experto en materias de lavado de dinero, de bandas criminales y todo este tipo de cosas muy importantes en este momento. Pero el doctor Rebolledo tiene una amplia experiencia en materia judicial, del sistema judicial, y ha tenido una pasantía por el Parlamento
nos puede orientar muy bien sobre los retos de un nuevo sistema de justicia en Venezuela. Adelante, doctor Rebolledo. Muchas gracias, profesor. Para mí es un inmenso placer. Quiero agradecerle también a la doctora Magali Vázquez, a Juan Manuel Rafali, a Gonzalo Oliveros, Leonardo Morales, Pedro Pablo Peñalosa, por haber aceptado la invitación, pues, y de participar con nosotros en este evento, ¿no? Un evento interesante que venimos ejerciendo, digamos, de manera permanente. Quiero agradecer también la participación del embajador Orlando Viera Blanco, que está aquí con nosotros en este instante también compartiendo. Hemos comunicado pues a todos los contactos que tenemos en México que estamos realizando este evento, porque es que este evento se hace precisamente en línea con lo que va a suceder, como dijo el profesor Carrasquero, en las próximas semanas en México. Lo venimos trabajando hace mucho tiempo, pero vamos alineados con lo que está pasando en México en las próximas semanas, porque creemos pues que es fundamental de que estas iniciativas se hagan del conocimiento de todos los que están en la toma de decisiones, y sobre todo en un momento tan álgido para el país y para todos nosotros, de este forcejeo que encontramos en una mesa de negociación. Entonces, sin lugar a dudas, es importante que nosotros empecemos por, aunque yo, una de las grandes ideas que cuando hablábamos con Leonardo, el profesor Carrasquero, Gonzalo Olivero, Rafael, Magali, Pedro Pablo, era hacer aportes más que el diagnóstico que todos los venezolanos sabemos cuál es la situación que hay, ¿verdad? Porque todos de una u otra forma la estamos viviendo en diferentes formas, pero la estamos viviendo. No es para nadie pues decir que la politización destruyó la institucionalidad. Todo politizado, la fidelidad que prevaleció por encima de la meritocracia, que es, bueno, uno de nuestros grandes problemas que venimos arrastrando en toda la historia, que el amigo puede tener el mejor cargo, que el que está mejor preparado. Yo me acuerdo, por recordar algo, El secreto del liderazgo de Colin Powell, un libro. Colin Powell explicaba algo y decía, mire, yo me di cuenta cuál era el tema del liderazgo cuando puse a mi mejor amigo a llevar una situación para que ganáramos una competencia. Y todo el mundo me decía, mira, él va a perder porque está distraído. Él decía, pero es mi mejor amigo. Y efectivamente se perdió la competencia. Y él dijo, ahí fue donde aprendí que a lo mejor mi mejor amigo no era el que estaba más preparado para eso. Y decidí obtener que quien estaba preparado era el gran reto para nosotros. Esto en el Instituto Alto Estudio de Derecho, para nosotros siempre el reto de quienes pensemos de una manera que podamos debatir las ideas para precisamente en este tema reinstitucionalizar el país. No se trata de que yo tenga la mejor idea o que otro no la tenga, no, sino que todos podamos encontrarnos en la diferencia. Eso es lo que nosotros necesitamos para Venezuela. En este momento no hay forma para nosotros, no hay forma en que se pueda cumplir ningún acuerdo en México si no existe un garante en Venezuela. No hay forma, no hay forma. Debe existir un garante en Venezuela para que la negociación que se haga en México pueda cumplirse en lo interno. Porque no es posible que nosotros tengamos entonces a la comunidad internacional como siempre siendo como el tutor de algo que nosotros como venezolanos tenemos que acordar. Entonces, eso pasa. Yo le estaba escribiendo ahorita precisamente a Carlos Vecchio, a Julio Borges, a Roberto Enrique. Le estaba escribiendo a todos en función de decir de esto que queremos hablar con usted o que estamos hablando nosotros, para precisamente establecer que quede bien claro que no hay forma de que si no existe ese garante en Venezuela, con
una institución, con un Tribunal Supremo, que es la institución más desprestigiada, de peor credibilidad en Venezuela, es el Tribunal Supremo de Justicia. El país con peor Estado de Derecho del mundo es Venezuela. Por lo tanto, que queda suficientemente claro que los venezolanos no creen en el sistema de justicia, no en el Tribunal de Justicia, en el sistema de justicia, ni en las organizaciones policiales, ni en la Fiscalía, ni en la Defensoría del Pueblo, ni en el Tribunal Supremo, ni en los jueces. Porque simplemente existen jueces atemorizados, existen jueces que no se atreven a tomar una decisión a un periodista, por ejemplo, como el señor Roland Carreño, una medida humanitaria, porque saben o que los van a destituir, que los van a encarcelar y que los van a desprestigiar. Por lo tanto, el objetivo de turno, ellos tienen que hacer una llamada telefónica y ver qué pueden hacer. Por lo tanto, esa persona no puede ser juez. Esa persona no puede ser juez. Esa persona no puede administrar justicia, no pueden tener en su mano, una firma de la libertad y la vida de una persona. No puede ser juez. Por lo tanto, nos toca a nosotros gritar a los cuatro vientos que la única manera de que este paso importante en México se pueda llevar a cabo es que se pase por un poder judicial, un Tribunal Supremo de Justicia que tenga la credibilidad de los venezolanos, que pueda darles paz y justicia. Mira, y lo hemos dicho, como lo dijo el doctor Gonzalo Oliveros en este instante, nosotros nos desprendemos de cualquier juramentación. Si viene al caso en el 21 de julio de 2017, cuando nos juramentaron como magistrado principal de la Sala de Casación Penal. Si eso debe ser así, bueno, que sea así. El tema es que nosotros tenemos que llevarle a los venezolanos la forma de darle credibilidad para que el país pueda avanzar en torno a la garantía que se establezca en México. Todo este paso que se está dando y este forcejeo de las últimas horas, que bueno, como estamos en el foro tenemos que decirlo, es algo más o menos como una bofetada, pues, de juramentar a este señor o de no juramentar, de incorporar al señor Alex Saad a la mesa por parte de los representantes del gobierno y decir, pues, quién va a ser la persona que va a tener una representación por parte de ellos. Por supuesto, es una maniobra política para tratar de responderle a la factura de a quienes los han ayudado, como es Irán, como es Turquía, como es Siria, como es el Líbano, como es Pakistán, todos esos países que le han respaldado para poder llevar a cabo en torno a las sanciones. Es una manera de decir, nosotros estamos dando el respaldo de lo que ustedes nos han dado a nosotros. Nosotros aquí está esta persona y aquí la estamos poniendo, porque el señor Saad tiene mucha más información de los delitos que se le imputan en los Estados Unidos, sino es un tema de mucha más relevancia. Entonces, fíjense ustedes lo que está en juego en torno a una mesa que ha costado llegar ahí para tratar de llevar un camino a algo que deseamos todos los venezolanos, que es que se haga justicia en Venezuela. Los delitos, como ustedes muy bien lo saben, los delitos contra los derechos humanos no prescriben, los delitos de lesa humanidad tampoco, los delitos contra el tráfico de drogas, los delitos contra el patrimonio público, lo establece el artículo 271 de nuestra Constitución. Por lo tanto, es un tema que cuando alguien dice se está manipulando, se está haciendo eso, la Constitución lo establece. Vamos a ponernos para lo que debemos lograr, para que aquellos que les toque ejercer y primero investigar, después acusar, imputar y acusar, y después condenar, tengan la confianza del pueblo de Venezuela y tengan el respaldo institucional para hacerlo. Porque como ustedes, nosotros hablamos con funcionarios todos los días y ellos, por supuesto, temerosos no se atreven a hacerlo. Entonces se ha convertido Venezuela en un estilo de hacer negocios, por decir lo mínimo. Todo el mundo pues trata de subsistir en torno a negocios y no en torno a lo que es el deber ser y para lo cual ellos fueron juramentados. Entonces,
sin lugar a dudas, la politización destruyó la institucionalidad y es lo que todavía nos lleva a cabo. Si no existe ese garante para que se cumpla lo de México, entonces cualquiera le da una patada a la mesa. Mañana cualquiera dice, mira, a mí no me gustó esta posición y yo no la voy a cumplir. Simplemente, eso fue allá en México, pero ya aquí, esto es otra cosa. Entonces, no, lo primero que tenemos que pasar es que porque un grupo de venezolanos que se han seleccionado de la mejor forma, yo le tomo la palabra a Rafali, me gusta la idea de él, le hemos hablado nosotros también en lo interno, que es el tema de una comisión que debe hacerse en este instante en México para este tema específico. Debe haber una comisión que diga cómo hacerse, pero no una comisión que sea más burocrática, porque mientras los estados son burocráticos, lentos y pesados, el crimen es tecnológico, moderno e innovador, sino una comisión que aporte soluciones puntuales en relación a lo que se está acordando, que fue un plazo de 180 días, por lo cual se estableció esta mesa de negociación, y en este plazo específico se puedan encaminar lo que se debe hacer. Entonces, yo por eso creo que esa parte, como dice Rafali, yo estoy muy de acuerdo con él, con Juan Manuel, en esa parte que le hemos hablado nosotros también, Gonzalo y yo. En el aspecto de lo que dice Gonzalo de repente de hacer una reforma a la ley para que el Tribunal Supremo de Justicia tenga de repente menos miembros, bueno, puede ser, yo le hemos discutido el interno, me parece interesante, me parece que pudiera ser una vía. Los Estados Unidos, como ustedes saben, la Corte Suprema de Justicia tiene 9 magistrados que son vitalicios. Ahorita hay una discusión que se está tratando de ampliar esos magistrados en función de que pueda, digamos, tener una forma en que crezca la Corte Suprema de Justicia americana, y hay todo un debate en relación a eso. Yo creo que lo que necesitamos es más resultados, más eficacia en torno al desarrollo del tema de la justicia. Y hay un tema principal para esto que debe ser la transparencia. La transparencia de cara al país. De cara al país deben ser estas personas que puedan ejercer estas funciones. De cara al país debe decirse quiénes van a desarrollar y cómo desarrollar esta actividad, cómo van a ser juramentados, qué tiempo van a tener para desarrollar esta actividad. Por eso creo que un aspecto principal en el tema que estamos conversando tiene que ser el tema de la transparencia. Si no existe una forma en que nosotros podamos mostrarle, como yo he dicho en el tema de las cuentas, tanto de lo que se ha hecho en Venezuela, nosotros dimos en nuestro libro Así se lava el dinero en Venezuela, que más de 800.000 millones de dólares se han lavado en Venezuela, desde Venezuela. Se han lavado desde Venezuela más de 800.000 millones, contaminando el sector financiero mundial, donde ya lo que acabamos de ver, lo que ha pasado cuando las sanciones americanas, cuando se trancó el dólar americano, bueno, se refugiaron toditos en Europa para utilizar el euro. Y ahora con las criptomonedas, bueno, es algo que va, digamos, creciendo de manera importante. Entonces, creo que básicamente nosotros tenemos que basarnos, valga la redundancia, en el tema de la transparencia para nosotros poder que exista un mayor acceso a los venezolanos a la justicia. Y en razón de ello, yo siempre he felicitado a una ONG que a mí me gusta mucho, que es la ONG que se llama Acceso a la Justicia. Yo, esa ONG, compañeros, que hemos compartido que hemos compartido algunas cosas, creo siempre felicitarlos en torno a un trabajo con mucho detalle. Hay otras ONG muy interesantes, como Proveen, el tema en materia de derechos humanos, pero Acceso a la Justicia coincidimos en muchísimas cosas, en cómo puede hacerse, digamos, esos ajustes de esos cambios institucionales. Pero yo creo que deberíamos empezar por una primera comisión que se haga, José Vicente, Leonardo, Rafali, Gonzalo, Magali, Pedro Pablo y todos los presentes, Manuel Rojas, Maite, Lourdes, Orlando, Luis Daniel, Rafael, todos los que están aquí presentes. Yo creo que nosotros debemos empujar para que en estas próximas semanas se nombre una comisión para precisamente el tema de la reinstitucionalización de Venezuela. Que decidan quiénes son los nombres, perfecto, pero que esa sea de transparencia al país con una agenda específica de qué es lo que se va a hacer en función de eso. Si es en torno al fiscal general, si es en torno al defensor del pueblo, si es en torno al contralor,
si es en torno a la prioridad que debe ser el Tribunal Supremo de Justicia, porque evidentemente, llegamos hasta aquí y es el tema de discutir en México, porque no hay instituciones, por eso si no hubiéramos llegado hasta aquí, si hubiera el Tribunal Supremo confiable, si hubiera unas instituciones confiables, no se estuviera tratando ese punto en México, en la mesa de negociación, porque no hay credibilidad en el Tribunal Supremo de Justicia, no hay credibilidad en los jueces. Yo no voy a comentar, pero muchos abogados a mí me han dicho, mira, Alejandro, si antes podía decirse que había unos jueces con algunas irregularidades, bueno, ahorita lo que hay son unos gángsters, me dijo un abogado litigante de muchísimos años. Pues. Y yo digo, mira, esto se ha ido. Yo con tantos años que tengo en el litigio, Alejandro, nunca había visto este extremo, cómo de esta forma esta gente ejerce esa función. No hay manera. El planteamiento ya es de frente de cómo se hace el negocio y cómo es la cuestión. Y si no se hace lo que él hace, te extorsiona, te manipula, te presiona, te persigue. O sea, no puede seguir existiendo. De hecho, el Poder Judicial, entre paréntesis, está intervenido en Venezuela. Profesor, yo sé que ya no me queda tiempo. Lo que pasa es que usted sabe que yo tengo un récord Guinness y hablo un poquito, 24 horas, 40 minutos. Hablé seguido, entonces a veces lo hago como pararme. Discúlpeme. Gracias, Alejandro. Tenemos por aquí, pasamos entonces de una vez a la parte de las preguntas. Tengo una pregunta de Manuel Enrique Rojas Saume. Ante la farsa que se está llevando a cabo en México actualmente y que no garantiza ni la concreción de un acuerdo ni su cumplimiento, en caso que se lograra, y por otra parte, conociendo perfectamente el estado de impunidad y servilismo con el que funcionan todas las instituciones en Venezuela, ¿cuál sería el plan B que prevé? Yo no sé quién quiere agarrar ese trompo en la uña. Yo lo voy a agarrar. Adelante, Gonzalo. Es que hablamos de profecías autocumplidas. Es que ese es el gran problema que tenemos. O sea, nosotros entramos a jugar el juego diciendo estamos derrotados. Y viene el rolling y entonces lo dejamos pasar porque estamos derrotados. No hay plan A, no hay plan B, hay un solo plan. Estamos obligados a rescatar a Venezuela. Estamos obligados a hacer todo lo que sea necesario para rescatar a Venezuela. Fallo ese, empezamos otro. Fallo ese, empezamos otro. Pero lo que no podemos es esperar que desde afuera vengan a salvarnos. Eso no existe. No hay marín que venga a salvarnos. Eso fue un embuste que nos metieron, que la administración norteamericana con el señor Bolton creó la expectativa y tenía la diferencia con el Departamento de Estado. Eso no existe, no hay R2P tampoco, no se dan las condiciones del R2P. Miren, si algo ejemplifica la situación venezolana, es el financiamiento para la migración. La migración venezolana es casi equivalente a la de Siria. Por cada $100 que recibe Siria, Venezuela recibe $10. El 10%, los venezolanos. ¿Qué quiere decir eso? Que la comunidad internacional no ve nuestra migración como una migración con carácter de refugio, a pesar de que ACNUR diga lo contrario. Esa es la comunidad internacional. Esa es la comunidad internacional que le permitió al señor Maduro sentarse en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, el problema nuestro tenemos que resolverlo nosotros. Y nosotros tenemos que sumar esfuerzos para que quienes están allá en México, porque son los que están, porque uno conversa con quien está dispuesto a conversar con uno, no con quien no está. Si ese plan falla, malo para nosotros, pero tenemos que insistir, porque la única vía de solución de nuestro conflicto es la negociación, y por suerte, insisto, obligada por las circunstancias internacionales. Gracias. Gracias, doctor. Le vamos a dar la palabra al magistrado Gonzalo. Magistrado Gonzalo Álvarez Domínguez. Adelante, magistrado. Muy buenos días a todos los integrantes pues, de este interesantísimo
conversatorio que se ha llevado a cabo. Un saludo, pues, muchas gracias también a usted, profesor Carrasquero. Más que una pregunta, tengo un comentario. Estoy muy complacido con todo lo que he oído y veo que en todas las intervenciones hay un factor común, y es que esta reinstitucionalización requiere de un largo camino que va desde reformas legales e incluso hasta reformas constitucionales, como lo planteaba el doctor Rafali. Todo eso es necesario, todo eso hay que llevarlo a cabo. Pero también tenemos que tomar medidas como las que propone el doctor Rebolledo, de nombrar una comisión que empiece a adelantar parte de ese camino, que fije pautas para que esas reformas se lleven a cabo y que se parta también desde el punto de vista, como lo dice el doctor Olivero, del Tribunal Supremo de Justicia. Hay que aprovechar lo que ya existe. Existe un estatuto de transición que podría tratar de llevarse a cabo y de que se reconozca que es efectivo, como lo es en realidad, porque fue aprobado por la Asamblea Legislativa, que es la competente para dictar las leyes. Y esa ley, estatuto de la transición, ya contiene ciertas normas que van a permitir el establecimiento del Tribunal Supremo de Justicia mientras se hacen las reformas pertinentes, mientras se hacen todo ese tipo de actividades. También contempla, el Contralor también contempla sobre el fiscal, de modo que se allane un camino, que se trate de llevar mediante ese instrumento ya existente la solución al problema que es lo que todos queremos, que es la salvación de Venezuela. Muchas gracias, pues, por haberme permitido esta reflexión. Muchas gracias, magistrado. Estamos abiertos al derecho de palabra. Un momentico que estoy aquí viendo cómo es que se maneja esta historia. Hay alguien con la mano levantada, pero no logro ver. El doctor Viera Blanco está con la mano levantada, profesor. Adelante, embajador. Muchas gracias por su participación. Bienvenido. Active el micrófono. Ajá. Buenos días, embajador. Adelante. Muy buenos días. Un saludo a todos. Gracias, profesor Carrasquero. Gracias al magistrado Alejandro Rebolledo por la invitación a este evento. Y quiero decir que lo que les voy a expresar, sin duda alguna, pasa primero por mi condición de ciudadano venezolano como jurista, y en segundo plano, irremisiblemente también como diplomático, con la función diplomática que estoy cumpliendo en estos instantes como embajador en Canadá. Voy a rescatar dos cosas que quiero compartir con ustedes, que me gustaron mucho de las intervenciones que me anteceden, de Juan, a quien también le envío un caluroso abrazo, tiempo sin verlo, y de Alejandro Rebolledo, como también del doctor Gonzalo Oliveros. ¿Qué garantiza qué? En estos momentos lo que garantiza que se cumpla algún acuerdo en Venezuela, sin duda alguna, es la comunidad internacional. La comunidad internacional representada en lo que hoy estamos viendo, en una comunidad tanto de acompañantes como amigos, como más de 50 democracias solventes en el mundo, las más sólidas, por ejemplo, como la de Estados Unidos, la de United Kingdom, la de Canadá, Países Bajos, que siguen apostando a la restitución democrática en Venezuela. Y esa garantía pasa por precisamente a lo que le duele a lo interno, al régimen, que es que de alguna manera se ejecuten sanciones o se sigan manteniendo sanciones que tocan muy a fondo el talón de Aquiles del régimen y que a veces, como bien lo dijo Gonzalo Olivero, no lo queremos ver y tratamos de siempre poner los caballos delante de la carreta y sentirnos derrotados cuando realmente tenemos una comunidad muy solvente, muy sólida, y lo digo hablando por el tema canadiense, en la búsqueda de esa restauración democrática. O sea, lo que garantiza en este momento que esos acuerdos puedan ser cumplidos es lo que garantizó que Maduro se tuviese que sentar en las negociaciones, porque no fue que él lo quiso hacer o es un triunfo de él. Esto es una victoria y esto debe quedar claro realmente de lo que llaman el Frente Unitario. Esto es una victoria de la sociedad venezolana decente que está en la búsqueda de una solución al menor costo humano, político y social. Entonces me gusta mucho la reflexión del magistrado Gonzalo Olivero, que tenemos que ser propositivos y de rescatar primero las ventajas y realmente los aciertos que estamos cumpliendo. El garante en este momento, primera conclusión, es la comunidad internacional sin duda. En un segundo plano,
quiero también rescatar, y aquí sí les hablo como activista de derechos humanos y lo que he venido cumpliendo en mi rol como embajador no solamente en lo diplomático, sino defensor de los derechos humanos, repito, es la justicia penal internacional. Perdón, Efraín, creo que se le disparó el micrófono. Es la justicia penal internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos a la víspera, en ciernes, del pase de lo que llaman de un cambio de fase, de una fase de examen preliminar en la Corte Penal Internacional a una fase de investigación. Y quiero rescatar que esto no se está negociando en la mesa de negociación. Quiero rescatar que esto no puede ser negociable porque sencillamente hay una autonomía plena por parte de esa Corte Penal Internacional que está evaluando muy de cerca la complementariedad negativa y que ya se ha pronunciado, digamos, favorablemente en el entendido de que en Venezuela hay inacción de justicia, no hay independencia de justicia y no hay autonomía, que es lo que en su intervención comentó acertadamente Juan Rafael y Alejandro Rebolledo. A partir de allí, el caso Venezuela no es el caso Colombia del 2004, como algunos han pretendido decir. ¿Qué quiero decir en este momento con mucha responsabilidad? Y lo he manifestado públicamente, que es irresponsable, que es de una actitud inducida confusional, tratar de decirle a la opinión pública de algún modo que estar sentado en la mesa de negociación es de alguna manera afectar, es de alguna manera declinar o restarle competencia y jurisdicción a la Corte Penal Internacional, que ya una sala de cuestiones previas ha dicho, en Venezuela el hecho de que se colabore, se contribuya, no va a significar para nada que la sala de cuestiones preliminares escuche una solicitud de investigación por parte de Karim Khan. Es importante que todos los magistrados y todos los juristas de Venezuela aporten y asuman también la narrativa y el rol de desmentir esas narrativas que, por cierto, nos frustran, nos neutralizan y nos dividen. Y eso quería decirlo con mucha seriedad. Finalmente, quería comentar en esto de buscar una comisión o subcomisión que estudie un proceso realmente de revisión de autoridades judiciales en Venezuela. Bueno, eso está muy bien, pero el principal factor de legitimación en Venezuela de los poderes públicos pasa por el artículo 5 de la Constitución bolivariana, que es el sufragio universal, que es el poder popular, que es la voluntad general. Esto es un clásico no solamente constitucional, sino es un clásico de la política. Y por eso que en la medida que queramos buscar que se convierta la justicia en el órgano contralor y en el eje realmente defensor de la democracia, eso pasa porque se restituyen los poderes que a fin de cuentas van a designar esos magistrados, que no son otros que la Asamblea Nacional debidamente relegitimada mediante procesos electorales creíbles, confiables y transparentes. Es importante que, en consecuencia, entendamos que ese es el alcance, a fin de cuentas, de la mesa de negociaciones. No es un alcance político, no es estrictamente político, es inmensamente institucional. Y en eso está montado Canadá, en eso está montado esas 50 democracias sólidas del mundo que le brindan un apoyo en Venezuela. En eso está montado, sin duda alguna, incluso Estados Unidos, que es quien ha liderado de algún modo su apoyo a Venezuela y ha liderado la constitución de esta mesa de negociaciones desde que hace 4 meses hubo una reunión, una plenaria en Bogotá para ponerle punto final a las reuniones pendulares y entrar ya en esta mesa de negociación. Finalmente, quiero decirles que en Canadá están con la lupa muy puesta en todo lo que le mencioné en cuanto a derechos humanos, en cuanto a seguimiento e impulso de la justicia penal internacional de La Haya, en cuanto a la garantía que se cumplan acuerdos y que, por ejemplo, el episodio de ayer, que es un episodio que es una mofa, no se convierta realmente en algo que desmotive y desvíe la mesa de negociación y la agenda prevista en el memorando de entendimiento. Les mando un gran saludo desde aquí de Tierra Gélida y espero que nos podamos ver todos los aquí reunidos cara a cara en Venezuela y en libertad. Un abrazo. Bueno, con la intervención del embajador Viera Blanco y no habiendo más manos levantadas, vamos a dar final a este foro, no sin antes agradecer al Instituto de Altos Estudios del Derecho por habernos prestado su plataforma,
al ingeniero Javier Méndez, que nos ha asistido para que hayamos tenido un servicio técnico de calidad. Esta transmisión ha sido impecable e invitarlos a una nueva oportunidad porque, como bien dijo el doctor Rebolledo, estamos haciendo un seguimiento a todo lo que está sucediendo en México y estamos prestos a colaborar, a presionar en lo que sea necesario y menester para que podamos colaborar con la recuperación de la democracia en Venezuela. Gracias a todos por su asistencia. Espero que hagan correr la voz de que este foro existe y que volverá muy pronto con un nuevo tema de análisis. Muchas gracias a los participantes que hicieron sus presentaciones, brillantes presentaciones, que nos ilustran el camino que debemos seguir. Muchas gracias a todos y, como diría un viejo amigo ya fallecido, cerrada la rueda.